En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Se regocija hoy la Madre Iglesia al celebrar en una misma solemnidad a aquellos que han sido puestos como columnas, fundamentos de la Iglesia de Roma y con ella de la Iglesia universal, a los apóstoles San Pedro y San Pablo, que derramando su sangre en la ciudad eterna, dieron testimonio de la predicación del Evangelio, del anuncio del reino, del misterio de la salvación del Dios que ha venido a salvarnos. Hoy con San Pedro la Iglesia, después de 20 siglos, porque esta es su razón de ser, la de ayer, la de hoy y la de mañana, confiesa a Jesucristo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Redentor y Salvador de los hombres. Y al celebrar en esta fiesta a estos santos apóstoles, celebramos también el misterio de la misma Iglesia, el ser de esta institución que a la vez es humana y divina. Fijaos, la palabra de Dios, los santos evangelios, las cartas de los apóstoles, el libro de los Hechos, el Nuevo Testamento, no disimula la pequeñez, la pobreza, la debilidad de aquellos que han sido elegidos como piedra, como espada, que anuncie la palabra de Dios, que fundamente a su Iglesia. En el Evangelio vemos a este Pedro lleno de valentía, de generosidad, con corazón amplio, pero este Pedro que tantas veces tropieza, a este Pedro fanfarrón, a este Pedro que llega a negar al Señor en el momento de la pasión, al mismo Pablo que era perseguidor de la Iglesia, perseguidor con odio, perseguía a los cristianos hasta que el Señor le dio la gracia de la conversión. Y no nos olvidamos de esta realidad que podemos llamar debilidad, de esta realidad que en otros momentos es también pecado. Y en estos hombres, en el apóstol San Pedro y en el apóstol San Pablo, vemos la misma historia de la Iglesia, formada por hombres, no por ángeles, y también nuestra propia historia, que no somos ángeles, sino hombres, y llamados a ser santos, a pertenecer a esta Iglesia de Cristo. Por eso, en esta tarde, en esta solemnidad, quisiera compartir con vosotros unas notas del Catecismo de Trento acerca del misterio de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia a la que llamamos nuestra Madre? La Iglesia es la obra de Cristo, es el regalo precioso que Él hace a la humanidad, es la misma prolongación de la vida del Verbo encarnado, su obra redentora y salvadora. Es la Iglesia la vocera perenne del Evangelio. Es la Iglesia el relicario precioso de la sangre de Cristo para derramarla sobre los hombres y otorgarles la redención. Es la Iglesia el depósito intacto de sus misterios. Es la Iglesia la aplicación viva de sus tesoros a las almas. Es la Iglesia la concreción de la espléndida doctrina predicada por aquel que es el Hijo de Dios. Externamente considerada, la Iglesia es una sociedad, una institución religiosa, perfecta en su orden, visible, humana y jerárquica. Una sociedad perfecta, agrupación, grupo, comunidad de muchos para conseguir un mismo fin con unos medios idénticos. Cristo nuestro Señor así lo quiso y así la fundó. Id a todas las gentes, todos los pueblos, sin distinción de razas, de color, de nacionalidad, etc. Todos están llamados a formar parte de esta Iglesia. Un fin común que es la salvación. El que crea y se convierta se salvará. La salvación es lo que la Iglesia quiere ofrecernos. Los medios, los sacramentos, el que crea y sea bautizado se salvará, y una autoridad,
A quien vosotros me oye, a mí me oye, dice Jesucristo con respecto a sus apóstoles. La Iglesia es una sociedad, pero no es una institución como otra cualquiera. Su fin es religioso. ¿Cuál es? Establecer esa unión, esa comunión de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Salvar a las almas, enseñándoles los caminos de la verdad y de la vida. Completar, como dice el apóstol San Pablo, lo que falta a la pasión de Cristo, otorgando a cada uno de sus miembros que por el bautismo inician a formar parte de ella, la redención obtenida por Cristo de una vez para siempre en la cruz. La Iglesia es una institución religiosa y visible. Sí, la Iglesia tiene su visibilidad en su jerarquía y en todos los miembros bautizados. Indudablemente la Iglesia quiere inculcar en las almas ese espíritu de oración, de santidad, una verdadera vida que les transforme a lo divino. Pero para que esto se pueda dar es necesario una institución, una realidad material, un agruparse en una organización visible. Y esto es parte de lo que es la Iglesia. Una Iglesia que Jesucristo quiso jerárquica, ordenada, desde el Papa, los obispos, sacerdotes y todo el pueblo santo de Dios. Una Iglesia que es una institución religiosa, visible y humana. Y al decir esto, no estamos diciendo que la Iglesia tenga su origen en los hombres, que su origen haya sido dado por hombres, sino que la Iglesia es divina en su origen. Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, la fundó. Cuando decimos que la Iglesia es humana, queremos decir que la Iglesia no está compuesta por ángeles, sino por hombres que forman parte de ella, con sus virtudes, pero tristemente también con sus debilidades, con sus torpezas y con sus pecados. La Iglesia no está constituida por hombres impecables, confirmados en gracia desde su cuna o inmunizados contra toda tentación o caída. Como dijo el Papa Benedicto XVI en un momento, la Iglesia no es el grupo de los perfectos, sino de aquellos que, llamados por Jesucristo y conquistados por su amor, buscan la perfección, quieren alcanzar la santidad. La Iglesia está formada por hombres que viven en este mundo, enfangados tantas veces en las cosas y asuntos temporales, sujetos a las luchas de esta vida, emponzoñados todos con el pecado original y más o menos atacados por sus consecuencias. Hombres que forman parte de la Iglesia, hombres con libertad, que pueden usar de ella correctamente o abusar de ella. Hombres solicitados y ayudados por la gracia, pero al mismo tiempo dueños de poder rechazarla, de hacer oídos sordos, de no corresponder a los dones que Dios les da. Hombres desde la más alta cúspide del Papa, los obispos, al último y más sencillo de los bautizados. Así quiso Cristo su Iglesia, su constitución externa, y así lo hizo. Así ha sido la Iglesia, así es y así será. Su fundador divino, Cristo nuestro Señor, quiso enriquecerla con poderes, los más amplios y universales que puedan imaginarse. Dio a la Iglesia potestad de enseñar, de gobernar y de santificar a las almas, con prerrogativas milagrosas inherentes a la misión que les confiaba. Esos milagros que acompañaron la predicación de los apóstoles, la dotó de indefectibilidad y perennidad en el tiempo, de infalibilidad e inmutabilidad en su esencia, con promesas consoladoras y eternas en orden a su perpetuidad y su misión. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero la Iglesia no es meramente humana, la Iglesia es también divina. Todo ello, si bien al admirar la Iglesia y podemos admirarla humanamente como algo asombroso,
2000 años de institución, nunca ha existido eso en la historia de la humanidad. No podemos dejar de olvidar, no podemos olvidarnos, no podemos dejar de contemplar ese elemento sobrenatural, ese elemento de misterio que es la Iglesia. Porque la Iglesia es obra de Cristo, por tanto la Iglesia es obra divina de este Dios que hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación es uno con el Padre y el Espíritu Santo. La Iglesia es divina porque divinos, sobrenaturales son sus poderes. Ella puede redimir a las almas, borrar el pecado, concederles la santidad. Esa Iglesia, una santa, católica y apostólica, esa Iglesia donde brilla la santidad en sus carismas y en sus dones. La Iglesia es divina porque es el cuerpo místico de Cristo, como prolongación de su misma encarnación a lo largo de la historia hasta el final de los tiempos. La Iglesia es un misterio sublime que ha sido vivido así desde los orígenes mismos de ella, donde en la fragilidad de aquellos miembros humanos que la formaban resplandecía la obra del Espíritu Santo y era admiración para aquellos pueblos paganos que llegaron a convencerse de su predicación, de la verdad que enseñaban y del camino de santidad que otorgaba. La Iglesia, mi Iglesia, la Iglesia de hoy, es el cuerpo místico de Cristo, es el mismo Jesucristo que de una manera misteriosa prolonga hasta nosotros su encarnación, incorporándose a la humanidad con los frutos preciosos de su sangre. Y cada uno de nosotros, bautizados, somos miembros de esta Iglesia, somos miembros vivos de este cuerpo místico de Cristo. Por nosotros, por nuestra alma y por nuestro cuerpo, circula esa vida sobrenatural, esa vida divina. Es un misterio sublime, el misterio de la Iglesia. Solo la fe puede descubrirlo, solamente elevándonos con la mirada de Cristo, con la gracia del Espíritu Santo, podemos contemplar la sublimidad de este misterio. Y así como en Jesucristo la naturaleza humana y la divina están unidas en la misma persona, así también en la Iglesia los elementos humanos están unidos y son inseparables de los elementos sobrenaturales. Por tanto, hemos de recordar que cada cristiano se encuentra ligado a la Iglesia por el vínculo de la fe, por este sello inconfundible de su vida espiritual, miembro del cuerpo místico de Cristo, pero también una vinculación externa tan concreta que nos lleva a la obediencia y a la sumisión a la sociedad visible fundada por el mismo Cristo, esto es, a la jerarquía de la Iglesia. No puedo pertenecer a la Iglesia si no estoy en comunión con aquellos pastores que Cristo ha escogido y ha instituido. Vínculos invisibles, vínculos visibles, todo en una unidad perfecta. Solamente combinando, fundiendo ambos aspectos, comprenderemos y tendremos una noción lo más perfecta acerca de la Iglesia. Desgraciadamente, nos detenemos poco en meditar esta gran realidad, este misterio insondable, este misterio sublime que encierra nuestra Iglesia, organización visible, perfectísima, pero al mismo tiempo cuerpo de Cristo vivo. Y por lo mismo desconocemos las consecuencias que esto tiene para nuestra propia vida. Si cada uno de nosotros pertenecemos a la Iglesia de Cristo, a este cuerpo místico, entonces tenemos la misma vida de Cristo, esa vida de gracia, esa vida sobrenatural, que es nuestro gran tesoro, que es nuestra gran herencia, que es aquello que hemos de conservar y evitar perder, la vida de la gracia que se nos otorga en nuestro bautismo y que hemos de conservar y aumentar a lo largo de la vida, cumpliendo los mandamientos de Dios, recibiendo los sacramentos, practicando una vida de oración.
Si yo soy miembro de Cristo y mis hermanos bautizados son miembros de Cristo, todos formamos una misma familia y por tanto sabemos que quien honra a un miembro de Cristo, honra a Cristo, y quien desprecia y persiga a un miembro del cuerpo místico de Cristo, al mismo Cristo persigue. Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo el Señor a Pablo camino de Damasco. Por tanto, la vivencia de nuestra incorporación, de nuestra membría a la Iglesia nos ha de hacer vivir esa caridad que era expresión de ese amor de Dios por cada uno de nosotros, esa caridad que resplandecía en aquella primera comunidad donde eran un solo corazón y una sola alma. Si yo soy miembro de Cristo, miembro de ese cuerpo místico, de esa Iglesia, todo el bien que yo haga repercutirá también en todo el cuerpo, en toda la Iglesia. Pero también cada pecado, cada imperfección será también una herida profunda en la misma Iglesia. Toda mediocridad por mi parte será restarle vitalidad a ese cuerpo místico de Cristo. Responsabilidad grave cada uno de nosotros, que nos dedicamos más pronto a ver la paja del ojo ajeno que de reparar en la viga nuestra. Vocación, responsabilidad importante, si queremos una Iglesia que resplandezca en el mundo con toda su santidad, con toda su belleza, como luz de las naciones. Y yo, primeramente, he de convertirme en luz por la santidad de mi vida. Solamente así, solamente con la mirada de Cristo, lograremos entender la constitución de la Iglesia y comprender también esa parte humana, porque la Iglesia está entregada por hombres, como hemos dicho, desde el romano pontífice hasta el último bautizado, todos hombres de carne y hueso, hombres con corazón de barro, hombres lisiados y enfermizos por el pecado original, elementos humanos que no podrán ser suprimidos sin hacer desaparecer la misma Iglesia. La Iglesia es humana por verse supeditada a estos miembros que la constituyen. Todos, por ser humanos, no pueden por menos ser falibles, expuestos a ignorancias, equivocaciones, errores, debilidades y aún caídas comprometedoras. Y la Iglesia será lo que ellos sean. Valdrá en lo que tiene de humano lo que ellos valgan. Llegará a florecer o languidecerá en la misma manera en que ellos se desvivan con entusiasmo en darla a conocer y hacerla amar, o se desinteresen de su progreso y de su expansión. Serio deber que pesa no solo sobre la jerarquía, sino sobre cada uno de los bautizados, constituidos también por el sacramento de la confirmación en apóstoles de Jesucristo. Fijaos, podemos tener los mejores gobernantes en la Iglesia, que si los soldados de a pie, sus miembros, somos mediocres, cobardes, desinteresados, de nada nos valdrá. La Iglesia finalmente es humana, por estar sujeta también a las influencias de los lugares, de las épocas, de los ambientes, de los caracteres, de las costumbres de los pueblos. Pero a pesar de ello, la Iglesia sigue siendo una y la misma, aquella que Cristo fundó sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la Iglesia. La Iglesia dejará de ser de Iglesia cuando renuncie a su misión, que es dar testimonio ante el mundo de que Jesucristo es el Hijo de Dios. La Iglesia será más o menos auténtica en cuanto rechace el espíritu mundano y sea ante el mundo sal y luz. La Iglesia será auténtica en cuanto que viva con radicalidad el Evangelio. Aquello de Francisco, el Evangelio sin glosa, el Evangelio sin aminorar su radicalidad. Y esto hemos de comprender que a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido momentos esplendorosos, siglos de oro, pero también siglos de hierro,
momentos oscuros, porque si ha habido grandes santos y grandes hombres de Iglesia, también tristemente ha habido grandes pecadores y hombres bastante defectuosos en medio de ella, que frente a una legislación santísima, porque es la misma ley de Dios, sus mandamientos y una moral la más excelsa que se haya predicado sobre la faz de la tierra, haya hombres que con tanta debilidad, mezquindad y rudeza de espíritu no la cumplan, que poseyendo la Iglesia una liturgia lo más sublime que une al hombre con Dios, haya sacerdotes e incluso parte del pueblo de Dios que no valore tan grande tesoro, que realice los sacramentos y la liturgia de forma rutinaria, sin gana alguna de ofrecer lo mejor a Dios nuestro Señor. Que muchos de sus hijos se dejen atraer más por los títulos y hagan de la Iglesia el propio lugar de ascensión social, de reconocimiento, de búsqueda de poder, pues también existe tristemente esto, en vez de buscar lo que tenemos que buscar, que es ser santos allí donde Dios nos ha llamado. En una palabra, que la Iglesia, al mismo tiempo que divina, eterna, inmutable, en lo que tiene de Dios, de sobrenatural, sea al mismo tiempo humana, terrena y defectible, en lo que tiene de hombre, en lo que tiene de humana, en lo que tiene de nosotros. Imagen real de Cristo, de este Dios que se hizo hombre por nosotros. ¿Y cuál debe ser la posición del cristiano ante estas situaciones, ante estas realidades de la humanidad de la Iglesia? Escandalizarnos, salir de ella, decir yo no quiero pertenecer. No, la Iglesia no tiene miedo a la verdad y nosotros tampoco debemos tener miedo a la verdad. La Iglesia no ha de ser cómplice con el mal y la Iglesia, antes o después, siempre pone de manifiesto sus obras y denuncia las obras malas. Y así también nosotros no podemos ser ingenuos ni puritanos, escandalizándonos de todo. Tenemos que ser realistas, porque realismo es reconocer que todos somos pecadores. No hemos de exagerar con tanto placer como hacen los enemigos los defectos de nuestra Iglesia, pero tampoco ocultarlos. Hemos de considerar que la Iglesia siempre busca la santidad. No es el grupo de los perfectos, sino el grupo de aquellos que quieren, ayudados por la gracia divina, llegar a ser santos. La postura prudente y cristiana será mantenerse a igual distancia de este espíritu maligno de aquellos que, enemigos de la Iglesia, quieren escupir públicamente siempre sus defectos e incluso llegan a calumniar e a inventar acusaciones, a mantenernos con otro espíritu exageradamente susceptible que se niega a admitir los menores errores, las menores debilidades en el seno de la Iglesia. La realidad es más sencilla. Nos presenta la Iglesia tal cual Cristo la fundó, sin escandalizarse por su humanidad ni poner en duda su dignidad. Aquel a que el Señor puso como piedra fue aquel que le negó 3 veces en la pasión. Aquel que puso como papa y le prometió, le mandó ser pastor de pastores, apacentar corderos y ovejas, fue aquel que también, ya siendo pontífice, disimuló y quiso pecar de hipocresía en las mesas de los judíos, de los judaizantes y de los cristianos venidos del paganismo. Esa es la realidad. Este que era Pedro y sobre la piedra sobre la que fundó Cristo su Iglesia, es aquel que cuando llegó la persecución en Roma escapaba de la ciudad y tuvo que aparecérsele el Señor para preguntarle: Pedro, ¿quo vadis? ¿A dónde vas? Para que volviese a la ciudad eterna a dar testimonio con su sangre de la fe en Jesucristo. Las miserias y debilidades de la Iglesia, de aquellos que son miembros de la Iglesia, solo pueden escandalizar a aquellos que ignoran que la Iglesia no es una comunidad invisible, sino encarnación de lo divino en lo humano, que los hombres gozan como su más noble distintivo del don de la libertad, que la Iglesia en su esencia, en su espíritu, sigue siempre y ha sido siempre sin mancilla,
sin arrugas, santa, inmaculada, eternamente virgen, eternamente joven, y que esas arrugas y manchas de la Iglesia provienen de parte de sus miembros. No es lícito, sería todavía injusto universalizar lo concreto con lo particular, porque un católico, un papa, un sacerdote sea de esta u otra manera, eso no implica que todos lo sean. Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Cuantísimos ejemplos silenciosos, discretos, de virtud, de santidad, de bien, a lo largo de 2000 años de historia. Y fijaos que los medios de comunicación y la vida actual, pues eso, le encantan los escándalos y los están buscando para tener noticia y en qué entretenerse. Pero ¿dónde sacan las horas, las vidas perdidas al servicio del prójimo, a la instrucción de los ignorantes, a la atención de enfermos, etcétera, 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 etcétera? No ha habido institución nunca como la Iglesia, ni nadie se le puede comparar, benefactora de la humanidad. Y por fin, por último, en vez de escandalizarnos, debería más bien el elemento humano de la Iglesia enardecernos y confirmarnos en la divinidad y grandeza de aquella que es nuestra Madre, que a pesar de ello y a pesar de ser nosotros pecadores, sigue siendo santa en medio de este mundo y cauce y medio de santidad para tantas almas. Y si a alguno le queda dudas, escuchemos al apóstol San Pablo. Eligió Dios lo necio del mundo para confundir a los sabios. Eligió Dios la flaqueza para confundir a los fuertes. Eligió Cristo lo despreciable, el desecho del mundo, lo que es nada. Lo eligió Dios para destruir a lo que es, para que nadie pueda gloriarse ante Dios. Hoy nos gloriamos, como el apóstol San Pablo dice, me glorío en mis debilidades. Nos gloriamos en las debilidades de estos dos grandes apóstoles, a quienes celebramos y honramos, y al mismo tiempo nos llenamos nosotros de esperanza de que a pesar de nuestra pequeñez, el Señor pueda hacer su obra en nosotros y a través de nosotros también beneficiar y que su obra llegue a tantos otros. Pidamos en este día, día de San Pedro, día del Papa, por santidad el Papa León XIV, que está iniciando su pontificado, que todos los fieles, sacerdotes y fieles bautizados, unidos a él en la comunión de la fe, obedezcamos fielmente a la palabra de Cristo y todos juntos caminemos hacia esa realidad invisible que es la eternidad, donde participaremos de esa fiesta eterna en la gloria de los santos. San Pedro y San Pablo, rogad por nosotros. Ave María Purísima.